Jamás imaginé que a los 37 años mi vida se daría la vuelta por completo. Pero así fue. Todo cambió por decisiones que tomé por una sola persona. Mi papá. Y también por los deseos de otra persona que alguna vez sentí muy cercana. Mi esposa. Hoy me doy cuenta de que las cosas eran mucho más complicadas de lo que creía. Pero vamos por partes. Crecí en una ciudad grande de México, de esas donde el sol sale casi todos los días y la gente saluda con una sonrisa, aunque ni te conozca. Mi papá, don Rafael, era bien conocido por el barrio. Un señor de carácter fuerte, manos firmes y mente aguda. Tenía un negocio muy exitoso, dedicado a distribuir mercancía por todo el país. Él soñaba con que yo siguiera sus pasos, porque ese negocio era como su pequeño imperio, algo que construyó con mucho esfuerzo. Pero la neta, yo siempre tuve otros planes. Desde morrito me encantaban las computadoras, la tecnología, el mundo digital. Me la pasaba inventando programas y soñando con cómo cambiar el mundo con ellos. Así que, cuando llegó la hora de elegir carrera, le dije que no quería seguir con el negocio familiar. Me metí a estudiar desarrollo de software. Yo creo que, en el fondo, mi papá estaba orgulloso de que tuviera mi propio camino, pero su orgullo a la mexicana no le dejaba demostrarlo. Me insistía e insistía para que trabajara con él, hasta que un día me soltó que, si no quería continuar con el negocio, entonces no iba a heredar nada, que iba a donar todo a fundaciones. Para ese entonces ya me iba bien en mi carrera y podía mantenerme sin problemas, así que le respondí que no necesitaba su dinero, que yo podía solo. Eso nos distanció mucho. Estuvimos años sin hablarnos bien. Cuando mi mamá falleció, hace 6 años, por un problema repentino del corazón, mi papá se quedó con un vacío tremendo. Intenté acercarme de nuevo, estar ahí para él. Iba a verlo, lo llevaba a comer, a veces iba con mis hijos, tratando de que no se sintiera tan solo. Aunque nunca me dijo que me perdonaba por haber tomado otro camino, empezamos poco a poco a reconstruir la relación. Para ese entonces, yo ya estaba casado con Mónica. Nos casamos cuando yo tenía 29 y ella 27. Tenemos 2 hijos hermosos, y siempre he querido ser el mejor papá que pueda. Pero la verdad, Mónica nunca fue muy fan de convivir con mis papás. Decía que mi mamá era demasiado metiche, y de mi papá opinaba que siempre quería tener el control de todo. Cuando él me dijo que me iba a dejar fuera de la herencia, Mónica lo tachó de ser demasiado duro. Yo le pedía que no se metiera en mis temas familiares, pero ella siempre decía que era nuestro futuro, y que yo estaba dejando pasar una oportunidad. Con el tiempo, mi papá empezó a deteriorarse. Le fallaban los riñones, y los últimos 2 o 3 años tenía que ir seguido a tratamiento. Al principio todavía podía ir solo al centro médico, pero luego ya no le daba el cuerpo. Me pedía que lo acompañara, y claro que no podía decirle que no. Verlo así, tan débil, era muy duro. Así que me organicé para estar ahí. Hablé con mi jefe y acordamos que un día a la semana podía salir antes y luego trabajaba en la noche. Otro día lo usaba de mi descanso. Lo llevaba al tratamiento, lo esperaba, a veces lo ayudaba a subir escaleras, y luego lo llevaba de regreso. Para mí era importante que él supiera que no estaba solo, que yo sí estaba ahí para él. Y fue justo en ese momento cuando Mónica mostró una cara que yo no conocía. Empezó a quejarse, a decir que estaba perdiendo el tiempo, que a tu papá ni le importa, y que, de todos modos, ya te borró del testamento. Al principio traté de explicarle con paciencia que no lo hacía por dinero. Es mi papá, y aunque tuvimos nuestras diferencias, él necesitaba ayuda. Pero Mónica nada más negaba con la cabeza, diciéndome que estaba siendo ingenuo, que era un sacrificio inútil. Siempre encontraba un pretexto para que no me fuera con él, que la casa estaba hecha un caos, que teníamos una carne asada con amigos, que los niños querían salir al parque. Y cuando le proponía mover los planes al domingo, se enojaba todavía más. Los miércoles, cuando salía antes del trabajo para llevar a mi papá a sus citas, Mónica a veces se iba de la casa sin avisar, dejándome a los niños. Yo regresaba cansado, y me tocaba preparar la cena, darle de comer al más chiquito y todavía terminar pendientes del trabajo, mientras mi papá se recuperaba de la terapia. Era pesadísimo. Un día completo en la oficina, luego hora y media en el tráfico, esperar en la clínica, otra vez tráfico, y al llegar a casa, seguir. Me caía de sueño, pero sabía que mi papá dependía de mí, y conforme pasaban las semanas, la cosa se ponía peor. Mónica no dejaba de decirme que estaba desgastándome por nada, que de ahí no iba a salir nada bueno. Y yo me preguntaba, ¿cuándo fue que dejamos de ver el valor de cuidar a quienes queremos? No todo en la vida es ganar o perder. No somos una empresa. Intenté hablar con ella, explicarle lo que sentía, hacerle ver que lo hacía por amor, por respeto,
por dignidad. Pero era como si estuviera en contra de todo lo que significa ser familia. Y lo más duro fue cuando me dijo, si tu papá ya se va, mejor invierte tu tiempo en los que sí se van a quedar toda la vida contigo. Esa frase me rompió por dentro. No supe qué decir. Solo le respondí que prefería estar con mi padre, que necesitaba ayuda de verdad, antes que con alguien capaz de decir algo tan frío. Ese día, Mónica hizo su maleta y se fue. No le pedí que se quedara. Ya no me quedaban fuerzas para eso. Entre mi papá, mis hijos y el trabajo, tenía el corazón y la cabeza llenos. Al principio pensé que en unos días volvería, que hablaríamos tranquilos y buscaríamos una solución. Pero pasó algo inesperado. Me llegaron los papeles del divorcio. Recuerdo estar ahí parado, con esos papeles en la mano, y no sentir miedo. Sentí paz, como si algo dentro de mí dijera, ya estuvo. Los firmé y los envié de regreso. Mónica me llamó hecha una furia, gritando que ni siquiera intenté recuperarla. Hasta su mamá se metió, diciendo que esperaban que yo tuviera el carácter para detener el divorcio. Pero yo ya no veía el sentido. Mónica ni siquiera pidió quedarse con los niños, y eso me sacó de onda. Hasta me preocupó. Normalmente una mamá lucha por sus hijos, pero los papás de Mónica dijeron que ella era muy joven para cargarse con 2 niños. Así que decidí dejarla ir, que viviera como quisiera. Yo me iba a quedar con mis hijos. Ellos son mi vida. Ellos sí valen todo el esfuerzo del mundo. Después de un tiempo viviendo en un depa rentado, tomé una decisión que me cambió la vida. Nos fuimos a vivir a casa de mi papá. Era una casa amplia, con espacio para todos, pero lo más importante era que ahí podíamos cuidarnos mutuamente. Mi papá tenía una enfermera que lo apoyaba todos los días, y por una lana extra, aceptó también echarle un ojo a los niños cuando yo tenía que irme a trabajar. A mis hijos les encantaba estar ahí. Mi papá siempre tenía una historia que contar. Preguntaba por sus tareas, los escuchaba como si lo que dijeran fuera lo más importante del mundo. Y yo veía cómo su mirada se iluminaba con solo tenerlos cerca. Para mí, eso no tenía precio. Pero poco a poco, su salud fue empeorando. A veces le costaba trabajo respirar, necesitaba bastón para moverse, y ya casi no podía bajar ni siquiera los escalones más pequeños. Yo aprendí a hacer todo con calma. Lo ayudaba a salir del cuarto, lo subía al coche sin prisas, lo llevaba al centro médico y manejaba despacio de regreso, para que no se le subiera la presión con algún frenón. Sentía cada vez más claro que el tiempo que nos quedaba juntos era muy corto. Aún así, esos meses fueron de lo más valioso que viví. Mi papá todavía se reía con mis anécdotas del trabajo, hacía comentarios sarcásticos como en sus buenos tiempos, y a veces, ya en voz bajita, me decía que estaba orgulloso de mí, aunque no hubiera seguido su camino. Y entonces llegó ese día. Después de cenar, mi papá se quedó dormido, y ya no despertó. Me sentí vacío. Los niños lloraban, y la casa entera parecía detenida en un silencio que dolía. La enfermera y el doctor dijeron que se fue en paz, sin sufrir. Pero para mí, solo había una cosa clara. Ya no estaba. Y no fue hasta el momento en que lo despedimos, que entendí de verdad cuánto me había querido. Aunque nunca fue de decirlo abiertamente, su forma de cuidar, de estar, de enseñarme a su manera, todo eso pesaba más que 1000 palabras. Unos días después, me habló un abogado. Me dijo que teníamos que hablar sobre el testamento de mi papá. Yo ni quería ir. Según lo que mi papá siempre había dicho, todo lo iba a donar a una fundación. Yo no esperaba nada, así que lo veía como un trámite más. Pero cuando llegué al despacho, ya estaban ahí los representantes de esa organización. Y entonces, el abogado empezó a leer la voluntad de mi papá. Y resulta que el único heredero era yo. La empresa, la casa familiar, los ahorros, todo estaba a mi nombre. Literal, me temblaron las piernas. Le pregunté al abogado si mi papá había cambiado el testamento hace poco, por su salud, pero me dijo que no, que ese documento tenía ya varios años, que siempre fui yo el heredero, siempre. Solo me hizo creer que me había dejado fuera, para ver si realmente estaba tomando mi camino por convicción, o por conveniencia. Me eché a llorar leyendo esas palabras. Me costaba trabajo creer que mi papá siempre confió en mí, incluso cuando yo pensaba que lo había decepcionado. Y ahí fue cuando lo decidí. Iba a continuar con su legado. Con todos los conocimientos y contactos que tenía del mundo tech, podía llevar el negocio familiar a otro nivel. Fusionar lo que él construyó con todo lo nuevo. Redes, marketing digital, automatización, todo lo que aprendí durante años. Sentía que de esa forma le honraba. Y más que nada, quería que mis hijos entendieran algo. Que la familia no es solo compartir la sangre. También es lo que hacemos,
lo que dejamos atrás, y cómo elegimos vivir con amor y con dignidad. Apenas se supo que yo había heredado una buena lana, empezaron a llover llamadas. Amigos que ni el saludo me daban desde hace años, de pronto se acordaron de mi número. Y no faltaron los familiares lejanos que salieron de quién sabe dónde, con historias tristes y caritas de «yo solo quiero ayudar». Pero la visita que menos esperaba fue la de Mónica, con sus papás. Aparecieron de la nada en la puerta de mi casa, con ojos llorosos y pañuelo en mano. Apenas nos enteramos de lo de tu papá, era un gran hombre, nos hubiera encantado despedirnos, pero... Y ahí mismo suspiraron como si de veras lo sintieran. Yo los miraba sin decir una palabra, y en el fondo, no les creía nada. Mónica se lanzó directo a Peanta a abrazar a los niños, diciendo que los extrañaba, que no sabía dónde vivíamos, que quería verlos desde hace tiempo. Le pregunté, ¿y por qué no marcaste? ¿Por qué no te preocupaste cuando viste que ya no vivíamos en el depa de antes? ¿Ni una llamada? ¿Ni un mensaje? No dijo ni pío. Y sus papás, en vez de responder, cambiaron el tema de volada. Bueno, ahora que tu papá ya no está y tú estás criando solo a los niños, lo mejor sería volver a estar juntos. Los niños necesitan a su mamá. Yo nada más solté una risa amarga. ¿En serio? ¿Ahora se acordaban de que mis hijos tenían mamá? Porque cuando más la necesitaron, ella brillaba por su ausencia. Y ahora que había herencia de por medio, mágicamente volvió el amor. Ya que sus papás se fueron a otra habitación, Mónica me pidió hablar a solas. Me tomó la mano, con cara de arrepentida, diciendo que se había equivocado, que todavía me quería, que había sufrido mucho sin mí y sin los niños. Pero yo ya entendía muy bien qué era lo que realmente quería. Le dije sin rodeos, el dinero que dejó Rafael no es un boleto dorado, es el fruto de toda una vida de trabajo. Y tú ya no tienes nada que ver con eso. Entonces su cara cambió. Me soltó la mano y dijo que esto no se iba a quedar así, que iba a pedir lo que le correspondía por la vía legal. Le respondí con calma que tenía todo el derecho de intentarlo, pero que yo estaba dispuesto a defender el legado de mi padre hasta el final. Mi abogado fue claro. Mónica tenía muy pocas posibilidades, porque ya estábamos legalmente divorciados y los niños estaban bajo mi cuidado. Pero también me advirtió. Si le daba mucha libertad para convivir con los niños, podía intentar mover las cosas desde ahí. Por ejemplo, iniciar otro proceso legal relacionado con la custodia o hasta pedir alguna compensación. Desde entonces, controlo cuidadosamente los encuentros, no para alejarla, sino para proteger a mis hijos. Sé que no es lo ideal, y me parte el alma que ellos vean esta tensión. Pero no tengo opción. Hago todo lo posible para que se sientan amados, protegidos, que no les falte ese calor de hogar que tanto necesitamos todos después de perder a mi papá. Y aunque suene raro, desde que tomé las riendas del negocio familiar, tengo más libertad de horarios que antes, cuando trabajaba en oficina. Paso más tiempo con mis hijos, estoy más presente, y eso es algo que no cambio por nada. Superamos la partida de mi padre, pero él nos dejó mucho más que una herencia material. Nos dejó valores, fuerza y la enseñanza de nunca darnos por vencidos. Además, como lo pedía su testamento, recuperé la empresa de manos del fondo que la administraba. Todo legal, sin drama. Ellos sabían que así debía ser. Y ahora tengo una nueva meta: convertir ese negocio en algo moderno, tecnológico, con alma y raíces profundas. Quiero que mis hijos vean que los sueños también se construyen en familia, y que lo que uno hereda no siempre se guarda en una caja fuerte, a veces se guarda en el corazón. Hicimos una pequeña ceremonia para los niños. Fuimos al lugar donde descansa mi papá, llevamos flores, y les conté anécdotas que les dibujaron una sonrisa en medio de la tristeza. Les platiqué que Rafael pensó en ellos en su testamento, y que les dejó una parte para cuando cumplan 18. Ellos me miraron con una mezcla de orgullo y nostalgia, y en ese momento lo sentí clarito. La familia no se deja en manos de cualquiera. Mi papá no solo me dejó dinero, me dejó algo mucho más fuerte: la confianza en mí mismo y la responsabilidad de cuidar a los que amo. Lo que viene todavía está por escribirse. Puede que Mónica intente volver a mover sus piezas, pero yo tengo el apoyo de mis hijos, y, sobre todo, llevo conmigo la memoria viva de mi padre. Decidí que lo mejor era llevarme a los niños unos días a la playa, tal vez Cancún, como en esas historias que les contaba cuando soñábamos despiertos. Antes no podía darme el lujo de unas vacaciones largas, el trabajo, las citas médicas, las responsabilidades, pero ahora nos lo hemos ganado. Nos merecemos respirar hondo, sentir la brisa, mirar el mar y empezar una nueva etapa. Una sin prisas, sin enredos. Solo nosotros,
viviendo el presente, agradeciendo el pasado y sembrando un mejor futuro. Aunque, la verdad, no voy a mentir, no me siento tan ligero como pensé. A veces, en las noches, me vienen recuerdos de los últimos años, de las palabras duras que Mónica soltó, como esa vez que dijo: «Tu papá no te va a dejar nada, ¿para qué le dedicas tanto tiempo?». Recuerdo cuando se fue, dejando a los niños atrás. Y también recuerdo bien la mirada que me lanzó cuando supo que yo me quedé con todo. Una mezcla de sorpresa, enojo y algo más que no supe descifrar. Ese día entendí que mi vida no era una novela, ni un cuento de hadas, era real. Y en lo real, cada decisión trae sus consecuencias. Desde entonces, cuido mucho lo que digo frente a mis hijos. No quiero llenarlos de rencor ni dar motivos para que alguien más intente manipularlos. Me toca enseñarles con el ejemplo. Y sobre Mónica, no la odio. La verdad, aprendí a ver las cosas como son. Sí me duele que todo haya terminado así, pero tal vez, con el tiempo, la vida pondrá cada cosa en su lugar. Por ahora, yo solo tengo palabras de gratitud para el destino, y para mi padre, porque él me dejó las llaves de un futuro que ahora construyo con mis propias manos, junto a mis hijos, rodeándolos de amor, de apoyo, y con las enseñanzas que Rafael me regaló. Al final entendí algo muy importante. Una verdadera familia no se define por los billetes. Se define por los corazones que están dispuestos a latir juntos, en lo bueno y en lo difícil. Unas semanas después de haberme estrenado como cabeza del negocio familiar, volví a entrar al despacho de mi papá, y lo vi con otros ojos. Las ventanas grandes, llenas de luz, daban a la calle principal de la ciudad. Antes, un lugar así me hubiera hecho sentir fuera de lugar, porque mi pasión siempre fueron las tecnologías. Pero ahora era distinto. Sentado frente a su escritorio de madera maciza, aún con ese aroma a cuero viejo y recuerdos, sentí algo que no había sentido antes. Una responsabilidad enorme, pero también una fuerza interior. Como si mi papá, desde donde estuviera, me dijera: «Tú puedes, hijo». Ahí, en silencio, le hablé en mi mente. «No sé a dónde me va a llevar este camino, pero te prometo que voy a cuidar lo que tú construiste con tanto esfuerzo». Poco después, uno de los empleados me propuso algo que me prendió de inmediato: lanzar ventas en línea. Eso sí era mi terreno. Me emocioné como niño con juguete nuevo, y me puse a crear una estrategia digital. Cómo entrar a nuevos mercados, cómo usar redes sociales, cómo aplicar publicidad con sentido. Cada noche, al volver con mis hijos, les contaba con emoción todo lo que estábamos logrando. Ellos se emocionaban conmigo, hacían preguntas curiosas y hasta me daban ideas de cómo hacer que el producto se vea cool, según lo que ellos veían en internet o con sus amigos. Fue un nuevo tipo de felicidad, un renacer. Pero claro, no todo era color de rosa. Mónica volvió a aparecer. Empezó con llamadas dulces, diciendo que extrañaba a los niños, que quería verlos más seguido, casi a diario. Yo le dejé claro que podían verse, sí, pero siempre conmigo presente, para que todo fuera tranquilo y sano. Entonces empezaba con frases como: «Es que así los niños no van a estar a gusto», o «Soy su madre y tengo derechos». Yo me mantenía firme. Le recordaba que en el divorcio, ella misma renunció a la custodia, y como ya era su estilo, intentaba pintarme como el malo de la historia. Pero yo ya no me enganchaba. Entendí que su juego era hacerme sentir culpable, para ver si podía sacar algo más. Mientras eso pasaba, también comenzaron a acercarse muchos cuates del pasado. Compañeros de la escuela que no veía desde hace más de 15 años me marcaban, y la conversación comenzaba con: «¿Te acuerdas cuando jugábamos fútbol en la secundaria?». Y casual, terminaban con propuestas de negocios donde yo ponía el capital y ellos ponían, pues, básicamente la idea. Uno traía una supuesta app de inversiones, otro una marca de ropa, otro más un proyecto ecológico. Todo muy noble, pero yo ya sabía de qué iba la cosa. Les agradecía, pero educadamente les decía que no. Después de cada llamada, me quedaba un rato en el coche, viendo las luces de la ciudad, preguntándome: ¿será que todo esto que dejó mi papá, en lugar de unirnos, se va a volver un imán de envidias? Y entonces me venían a la mente esas frases sabias de mi papá: «La gente que de verdad te quiere no llega con exigencias. Llega con cariño y con ganas de ayudarte». Esa frase, tan simple, se convirtió en mi escudo, en mi filtro, y me recordó que, aunque este camino no era fácil, yo estaba caminándolo por las razones correctas. Mis hijos también estaban viviendo su propio proceso. El mayor ya tenía 12, la pequeña apenas 8. Y claro que resentían que no pudiera estar con ellos todo el tiempo.
sobre todo mientras yo me adaptaba a este nuevo mundo del negocio familiar. Pero, a diferencia de cuando trabajaba en oficina, ahora tenía más libertad para organizarme. Podía pasar por ellos más temprano a la escuela, llevarlos al parque, armar una escapadita al mar o ir a visitar a unos amigos que tienen una granja. Aprovechábamos cada fin de semana para salir, para descubrir rincones de México, para saborear platillos típicos que mi papá me enseñó a cocinar, y para conectar como familia. Pasaron algunos meses, y en medio de todo lo vivido, me cayó el 20. A pesar del dolor, era feliz. Tomaba mis propias decisiones. Nadie me estaba diciendo que eso no conviene, o que mejor piense en lo que voy a ganar. Por primera vez seguía mi corazón. Y lo más increíble fue que la empresa de mi papá empezó a despegar. Lanzamos una nueva marca, activamos ventas por Internet, ampliamos la red de distribución. Cuando firmé uno de los primeros contratos grandes, sentí como si mi papá estuviera ahí, atrás de mí, diciéndome, «Bien hecho, hijo». Tal vez en el fondo, él sí quería que tomara las riendas del negocio, solo que los dos éramos bien tercos. Un día nos invitaron a una ceremonia donde nos entregaron un premio regional por crecimiento empresarial. Y claro, me llevé a mis hijos conmigo. Quería que vivieran ese momento, que supieran que todo lo que hicimos valió la pena. Estábamos los tres en el escenario, con la placa en las manos y los aplausos de fondo. Yo solo podía pensar, lo logramos, contra todo, contra todos. Mónica, de vez en cuando, trataba de aparecer como si nada, con el papel de mamá preocupada. Pero mis hijos ya habían formado su opinión. No eran groseros, pero tampoco había esa cercanía que nace cuando una madre está ahí todos los días. Y sí, me dolía ver esa distancia. Pero yo no podía forzar algo que ella misma abandonó. Yo solo ponía límites sanos, sin dramas, sin broncas, y creo que ellos lo entendían. Por eso nunca me reclamaron nada. Al final de todo esto, encontré una paz que no sabía que existía. La casa de mi papá, que antes era solo su refugio, ahora es nuestro hogar. Nuestro hogar. En el segundo piso sigue su sillón de piel favorito, donde ahora mis hijos ven caricaturas. En las paredes colgamos fotos, algunas de cuando mis papás eran jóvenes y otras más recientes, de nosotros en la playa o en un parque de diversiones. Yo les decía, su tarea es vivir bonito, querer mucho y nunca dejar de soñar. Su abuelo estaría orgulloso de verlos fuertes y valientes. Y ellos sin falta me contestaban, lo vamos a recordar siempre, papá. Y eso es el mayor premio que puedo tener. No necesitaba riquezas para saber qué es el amor verdadero, pero el regalo que me dejó mi papá me permitió darles a mis hijos un futuro sin miedos ni carencias. Los veo crecer felices, rodeados de cariño, aprendiendo lo que significa tener vínculos sanos. Veo cómo la empresa revive, cómo mi experiencia tecnológica le da un nuevo impulso. Y en el fondo sé que aunque mi papá ya no esté aquí físicamente, todavía me acompaña. Así termina esta historia, que duró varios años, pero que me enseñó algo para toda la vida. Lo más valioso no es lo que tienes, sino a quién tienes a tu lado. Si tuve que pasar por lágrimas, rupturas y momentos difíciles para llegar hasta aquí, entonces valió la pena. Porque ahora sé que puedo levantarme por los que amo. Y sé que una verdadera familia no es la que te pregunta cuánto heredas, sino la que te abraza cuando más lo necesitas. Comparte tu historia en los comentarios, me encantará leerla. Si te ha gustado este video y quieres escuchar más historias reales llenas de emociones, lucha y decisiones difíciles, no olvides suscribirte y activar la campanilla para no perderte los próximos episodios. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias importantes que merecen ser escuchadas. Nos vemos en el próximo video.